miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo camino por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre injusto y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. Oramos en esta Santa Eucaristía por el matrimonio de Paulina y Ted, por la salud espiritual, corporal. Oramos también por la felicidad de ellos. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Josefina Chávez Ceja. Oramos también por la salud espiritual de Lori Mena. Colocamos ante las manos del Señor nuestra vida, todo lo que somos y tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores. La primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice que hemos pecado. Porque si nosotros decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso, con un corazón arrepentido, le pedimos perdón a Dios por nuestras iniquidades, por nuestras culpas. Le hemos ofendido muchas veces con malas palabras, le hemos ofendido siendo rebeldes con nuestros padres, con nuestras madres. Le hemos ofendido a Dios con el maltrato físico y verbal. Le hemos ofendido a Dios con malos pensamientos, deseándole la muerte a alguien. Por eso vamos a reconocer que no somos los mejores, pero que el Señor tenga piedad. Por eso decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto, y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me ha formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas Has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Mas aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. No porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justo a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarse a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado. Por eso, si olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en
flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó, se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Hoy la palabra de Dios, el evangelista San Juan, en el capítulo 8, versículos del 1 al 11, nos muestra a nosotros el episodio de la mujer adúltera. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra vida nos gusta hablar. Cómo nos encanta hablar del otro. Cómo nos encanta mostrar el pecado del otro. Y eso es un mal actuar. Nosotros damos cuenta que dice el Evangelio de San Juan: en aquel tiempo se retiró al monte de los Olivos y al amanecer Jesús estaba en el templo. Jesús nos enseña a nosotros que todo hombre cristiano tiene que ir al templo. ¿Por qué al templo? Dice, porque allí en el templo es donde Él enseña. Dice la palabra de Dios, se le acercaba a Él, sentado entre ellos les enseñaba. Jesús nos enseña dónde nosotros podemos aprender a ser auténticos cristianos, en el templo. ¿Dónde tenemos que recurrir nosotros? Al templo. No solamente quedarnos con la misa por el canal, por YouTube, sino que nosotros también tenemos que ir al templo, porque allí en el templo hay varias cositas que me tienen que enseñar: catequesis de adulto, catequesis de primera comunión, catequesis de confirmación, catequesis para prepararme al matrimonio, catequesis para evangelizar, preparación de formación de misionero, catequesis de oración para aprender a orar. Es decir, el motor de la iglesia siempre es la catequesis, es decir, la predicación, el camino, el itinerario que nosotros debemos aprender. Y dice, ¿dónde aprendemos nosotros las cosas que Jesús enseña? La única parte donde nosotros la aprendemos es en el templo, porque allí está el Señor con su palabra para enseñarnos a nosotros. ¿Por qué usted busca a Dios por los rincones? A veces buscamos a Dios por los rincones, no lo buscamos donde tenemos que... es que yo me quedo ya con la predicación del Evangelio en YouTube, yo ya me quedo con eso, ya escuché. Pero dice la palabra de Dios, hay que acudir al templo. Jesús acude al templo porque es desde allí donde Él imparte la enseñanza. Está bien que lo escuchemos nosotros, el Evangelio, por las redes sociales, pero también tenemos que ir al templo.
a escuchar. Su párroco tiene algo que enseñarle a usted cada día. Jesús tiene algo que enseñarle por medio de él. Y allí es donde nosotros tenemos que ir entonces a escuchar la palabra de Dios, a recibir a Jesucristo. Dice la palabra de Dios: entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Cómo le encanta a la gente juzgar a las personas? ¿Qué hacen los escribas y fariseos? Llevaron a la mujer sorprendida en el pecado. ¿Para qué? Dice, para ponerla enfrente de él. Es decir, para que la juzgara. Si alguien comete un pecado, lo llevamos para juzgar. Lo llevamos delante de Jesús. Hay personas que se van a confesar en el sacramento de la penitencia y en vez de confesar su propio pecado, ¿qué es lo que hacen? Van a confesar el pecado del otro. Estos hombres, los escribas y fariseos, llevaron una mujer al frente de Jesús para acusarla de su pecado. Cuando usted vaya al sacramento de la penitencia, no lleve los pecados de su marido, no lleve los pecados de su esposo, no lleve los pecados de sus hijos, no. Cuando usted va a presentarse delante de Jesús, usted va a llevar sus propios pecados, no los de los demás, no el del vecino. Hay gente que dice: padre, mire, es que el vecino es borracho. Señora, si usted se va a confesar, no acuse al vecino, acuse sus pecados. Es que el vecino es borracho y entonces no me deja dormir. Ese pecado, si de borrachera, es de él, no es suyo. Usted tiene que confesar sus pecados, dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos encanta llevar delante de Jesús los pecados de los demás para hacerlo quedar mal? Padre, es que mi esposo es mujeriego. No lleve el pecado de su esposo, lleve su pecado. Lleve su pecado. Padre, que mi esposo es adúltero. No lleve el pecado de su esposo. Si usted es adúltera, lleve su pecado. Diga: yo soy adúltera. Yo soy mala persona. Yo no hago la caridad. Yo no hago esto. Yo no hago lo otro. O yo hago esto. Yo hago aquello malo. Yo soy el que tengo que presentar mi propio pecado, no presentar el pecado de los demás. Y eso es lo que pasa aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Que estos escribas y fariseos presentan ante Jesús el pecado del otro. Jesús no quiere que nosotros vayamos como chismes. Jesús no quiere que usted se meta en la vida del otro. Métete en tu propia vida, nos dice Jesús. Cada quien resuelve su problema con Dios. ¿Qué pasa? Dice, poniéndola enfrente de él, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Cómo nos encanta a nosotros echarle la culpa a los demás? Mire, este es pecador, este está haciendo este pecado, aquel está haciendo el otro pecado. ¿Cómo nos encanta a nosotros? Dice la palabra de Dios: Moisés nos manda en la ley apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Dice la palabra de Dios que ellos le preguntaban para ponerle una trampa y acusarlo. ¿Cuántas veces usted acusa a su hermano del pecado que está cometiendo? Mire, ese es un ladrón. Mire, este es esto. Este es drogadicto. Este es un borracho. Este es un drogoma. O sea, nos encanta a nosotros acusar a los demás. ¿Qué lengua tenemos que no la dejamos quieta? Que le vemos los defectos a los demás, pero no vemos nuestros propios defectos. A lo mejor usted ve el pecado que comete aquel, pero no ve lo que dice el Señor. Usted ve la paja del ojo de su hermano, pero no ve la viga que lleva en el suyo. Usted ve que él es esto, aquello, pero usted lleva un pecado que es de la crítica. Usted lleva un pecado que es de ser metiche. Se mete en la vida de los demás, averiguando en qué está fallando el otro. No para corregirlo, sino para difamar, para hacerlo quedar mal, para destruirle una dignidad. Y el Señor no le interesa eso. Dice la palabra de Dios que cuando usted va ante Él para acusar a los demás, ¿cuál es la actitud de Jesús? De no escucharlo. Jesús no lo escucha, dice. Él se agacha y se pone a escribir con el dedo. Jesús no le presta atención. Cuando usted va a acusar a los demás, Jesús no le presta atención. No lo va a escuchar. Dice la palabra de Dios, pero esto insistían, hasta que Jesús le dijo: bueno, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra.
Como diciéndole, ¿ustedes creen que ella ha pecado y que ustedes no? ¿Ustedes creen que ella ha hecho cosas graves y ustedes? Porque a veces creemos es que él cometió adulterio, yo no lo he cometido. Por lo tanto, él es más pecador que yo. No, Señor dice eso, no. A ver, si usted no tiene pecado, tiene derecho a juzgar. Porque para Dios, cometer adulterio, robar, decir mentiras, deshonrar a los padres, no santificar la fiesta, no amarlo a Él, para Dios todo es igual. Para Dios el pecado es pecado. Solamente ustedes y yo somos lo que le clasificamos las cosas. Este pecado es venial, este pecado es grave. Esta es una mentira piadosa, esta es una mentira grave. Pero ante los ojos de Dios, el pecado que nosotros decimos leve y el pecado que nosotros decimos grave, para Dios los dos son pecados. Lo que nosotros decimos una mentira venial y una mentira grave, para Dios es una mentira. Porque el Señor nos dice, no dirá falsos testimonios ni mentiras. Para Dios el pecado es igual. Que usted miente y que cometa adulterio es lo mismo. Para Dios. El uno tendrá un castigo más severo y el otro no. Sí, también. Porque el Señor le da a cada uno según sus obras. Y nosotros nos tenemos que esforzar en entender. Pero cuando usted va a acusar a su hermano, el Señor no le presta atención. Y después cuando nosotros insistimos en acusar y en acusar, dice el Señor, a ver, si usted no tiene pecado, lance la primera piedra, a ver. Tiene derecho de acusar a su hermano, si usted no tiene pecado. Entonces usted dirá, bueno, a lo mejor yo no cometo el adulterio, pero a lo mejor me gusta criticar a los demás. Tengo un defecto que soy metiche en la vida de los demás. Vivo preocupado por todos los demás, en vez de preocuparme por mí mismo y hacer lo que a mí me corresponde hacer. El Señor dice, si usted a lo mejor no cometió adulterio, pero no le habla a fulano, tiene discordia con sutano, no soporta pirincejo, el Señor dice, eso es pecado. Y dice la palabra de Dios, de ahí el Señor le dice, a ver, si usted no tiene pecado, ajá, hable pues. Y dice la palabra de Dios, se volvió a agachar y siguió escribiendo en su, es decir, no le presta atención. Usted se cree mejor que los demás porque no ha caído en ese pecado. Y usted no es mejor que nadie. Usted es igual que él. Ha caído en pecado como él. Solamente que no ha sido descubierto como esta mujer. Dice la palabra de Dios, al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro. Es decir, ellos reconocieron que a lo mejor no habían sido adúlteros, pero que sí estaban pecando por actuar de esa manera. Dice, empezando por los más viejos, hasta que solamente quedó Jesús y la mujer, que estaba de pie junto a él. El Señor quiere es perdonar a cada uno su pecado. Cada quien tiene que acusarse de su pecado. No de los pecados de los demás. Qué bonito, mire, la gente cómo le encanta señalar al hermano. Y dentro de la iglesia, ¿cómo pasa eso? Que van y critican, es que este mire lo que hace. Es que aquel mire lo que hace. No se preocupe, tenga calma. Usted ocúpese de sus pecados. No se preocupe del pecado del otro. Ocúpese de su vida. No se ocupe de la vida del otro. Si para ocuparse de la vida del otro, haga la caridad entonces. De un alimento, de un granito de arena. En eso sí puede ayudarlo usted. Ayúdelo a salir del pecado con oraciones. Pero no juzgue a tu hermano. Por eso Jesús dijo, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ninguno de nosotros tiene derecho de juzgar a nadie, ninguno de nosotros tiene derecho de condenar a nadie, porque todos somos pecadores. Dice un refrán aquí en Venezuela, el que tenga rabo de paja, que no se acerque a la candela. Eso quiere decir lo que Jesús nos dice. Si usted también ha pecado, no señale a su hermano porque se va a quemar. No lo señale. No mire el pecado de su hermano. El Señor quiere que nosotros seamos compasivos y misericordiosos. Misericordiosos. Eso es lo que quiere Dios. No que señalemos. Porque si Él tiene un rabo de paja,
Cada uno lo tiene. No me gusta que me señalen, pero me gusta señalar. Dice el Señor, no señales a nadie para que nadie te señale. No juzgues a nadie para que nadie te juzgue. No condenes a nadie para que no seas condenado. Sean misericordiosos y obtendrán misericordia. El Señor dice, a ver, ustedes también tienen pecados, son diferentes. A ver, ¿por qué la acusan a ella si ustedes son iguales? Y la palabra de Dios, se fueron, ellos reconocieron, vámonos porque también hemos pecado. Entonces significa de que si ella merece morir apedreada, pues todos tenemos que morir apedreados porque todos hemos pecado contra Dios. Lo hemos ofendido. Por eso Jesús dice, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella dijo, nadie, Señor, nadie me acusa. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Esto es lo que Jesús nos dice a nosotros en el sacramento de la confesión. Cuando usted le promete a Dios allí y reza, propongo firmemente no volver a pecar. Que en esa confesión nosotros cumplamos esta promesa, porque dice el Señor, vete y ya no vuelvas a pecar. San Juan capítulo 8, versículo 11, vete y no vuelvas a pecar. Señor, cada vez que en el sacramento de la confesión lo recibimos, nos dice, no vuelvas a pecar, no lo vuelvas a hacer. Nosotros le prometemos, propongo, Señor, que no voy a volver a pecar. Porque la palabra de Dios habita en nuestra vida para alcanzar la vida eterna. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Elevemos nuestra súplica a Dios Padre, cuyo amor es infinito y grandes cosas ha hecho por nosotros, diciendo todos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los pastores de la Iglesia, para que no sean jueces, sino promotores de una renovación espiritual, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todo el pueblo de Dios, para que sepa descubrir en los acontecimientos de la historia la intercesión de aquel que nos ha creado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se encargan de administrar la justicia en el mundo, para que sean ecuánimes y actúen en concordancia con la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que durante estos días buscarán la reconciliación con Dios a través del sacramento de la penitencia, para que encuentren en Jesús una fuente inagotable de amor que les ayude a aceptar y a trabajar en sus limitaciones humanas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que seamos más humanos y no juzguemos tan ligeramente a nuestros hermanos, sino que más bien busquemos la comprensión y escucha fraterna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre lleno de ternura y perdón, recibe las súplicas de tu pueblo que te presenta y haz que nos renovemos de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la presentación del pan y del vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy queda sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su santo. Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. El cielo y la tierra de su gloria, hosana, 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 en el cielo, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija
Josefina Chávez Ceja, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Jesús le preguntó, mujer, ¿nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Él le dijo, yo tampoco te he condenado. Vete y ya no vuelvas a pecar. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembros suyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañen siempre. Amén.
A María, nuestra Madre del Cielo, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos.